está. Bueno, buenas tardes. Hola, Para empezar, ¿quieres decir tu nombre y en dónde te encuentras? me llamo Selma Ciornay y hablo de São Paulo, en Brasil. Nací en Río de Janeiro, pero vivo hoy en día en São Paulo. Muy bien. Y la primera pregunta es, ¿tú quién eres como ser humano? ¿Quién eres como persona en cuestión de valores, pasiones o características tuyas que quieras compartir? Bueno, esta es una pregunta delicada, eh, pero no sé, ayer fue el día de celebración del Yom HaShoah, Día del Holocausto para los judíos. Yo soy judía y descendiente de tercera generación de víctimas de holocausto. Mis abuelos que vinieron a Brasil después de la Primera Guerra, todos sus parientes, hermanos, sobrinos, madre, padre, todos murieron en Polonia, Kiev. Había una cuestión de hoy en día lo que es Ucrania, en la época era Rusia y todo esto. Entonces, ayer fue el día del Holocausto. Y yo pienso que soy brasileña, pero también estas huellas de ser tercera generación de víctimas de Holocausto está en mí. Es decir, eh, mi padre era un profesor de matemática, física y todo esto, pero también era un intelectual y fue director de una escuela judía no sionista, eh, pero estos valores libertarios siempre estuvieron muy presentes para mí. Eh, yo siempre me sentí un poco como hablando por los que no pudieran hablar, de cierta forma. No es con melancolía que digo esto, pero creo que yo descubrí recientemente que tengo familia en Rusia, en Estados Unidos, en Francia, en Venezuela, en Cuba, están por toda parte. Es decir, hay un sentimiento eh, de, de que todo el mundo puede ser mi casa y también de ser un poco, de sentirme bien en todos los lugares y al mismo tiempo de una identidad. Yo nunca hablé así de mí como de una identidad judía. Mi padre le gustaría escuchar esto, pero, pero yo creo que siempre fui de la contracultura. Eh, Soy una persona que tengo valores éticos muy fuertes. Mi padre era una persona que decía no en un lugar donde todos dicen sí, él decía no. Y me decía siempre desde pequeña, no bajes la cabeza a nadie. Si el director de la escuela te pone de castigo que deje hacerlo, no bajes la cabeza a nadie. Y esto está en mí. Es decir, me quedé muy luchadora en este sentido. Y tuve que aprender a ser más dulce después, porque también es un aspecto mío, de ser más amorosa, más dulce. Eh, pero aquí ahora en Brasil vivimos una época muy delicada, que es un revival de la época peor del fascismo, de la dictadura. No estamos en periodo de dictadura, pero este Bolsonaro es como Trump, es negacionista y está destruyendo la cultura. Y aquí en Brasil estamos viviendo un periodo muy difícil. Y siento esta indignación, es decir, yo soy una persona, soy arte terapeuta también, soy creativa, me gustan las artes, soy sensible, pero
a veces siento que voy a explotar de indignación. Mm, Entonces, cuando me preguntas quién soy, hoy, quizás porque ayer fue el día del Holocausto, te digo, soy tercera generación de sobrevivientes del Holocausto. Soy contracultura. Voy a morir, me voy a morir contra cultura. Hoy tengo 72 años y ainda seré siempre contra cultura. Esto hace parte de mí, me da fuerza, me da creatividad, me da, me da espíritu, un espíritu joven, de creer que es siempre posible cambiar, que las realidades son posibles de cambiar. Yo creo que esta énfasis en la posibilidad que el ser humano puede ser artista de su propia vida, eh, actor activo en la constitución de la realidad, que sí se puede hacer algo, esto hace parte de mí, eh, y me da una llama de esperanza que está siempre acesa. Yo creo eso. bien. Quizás otro día te respondería de otra manera. Ah, Hoy sin duda, sin duda. Va, y otra pregunta es, ¿qué se te viene a la mente como una experiencia en particular o un conjunto de circunstancias que te ha definido o marcado de alguna manera? no entendí. ¿Cómo Sí, así? alguna experiencia que tú dirías, esta me marcó, me definió, me cambió en rumbo, o que te surja ahorita como recuerdo de cualquier aspecto de tu vida. Yo a los 19 años me fui de Brasil, porque aquí estaban persiguiendo mucho a los estudiantes. Estaba haciendo arquitectura en aquella época. Fui a vivir en Israel. No porque quería, yo preferiría ir a Francia, era lo que yo quería. Pero mis padres, como yo tenía una tía que vivía ahí, pensaron que sería más seguro que yo me fuera a un país donde habría alguien de la familia con quien yo podría contar. Como que yo creo que tenían razón, porque era muy joven para salir de Brasil e ir vivir en Europa absolutamente sola. Pero de todas maneras, eh, yo creo que era muy joven para ir vivir sola en otro lugar. Y esto me dio muy rápidamente los brasileños y los latinoamericanos se convirtieron en una familia. Eh, Aprendemos a vivir sin familia y a criar nuevas familias. Eh, Tengo amigos hasta hoy que vivimos casi juntos, contando unos con los otros. No teníamos muchas relaciones con los estudiantes israelíes, vivimos otra realidad. Y eso de vivir sola, de tener que construir una vida, también una espina dorsal, es decir, de mantenerme sola en situaciones que no eran muchas veces muy fáciles. Yo creo que eso fue muy marcante para mí. Yo después fui a vivir más 5 años en Estados Unidos. eh, También, y es interesante, es una sensación a veces de, me sentir más brasileña cuando estoy en otros países de que cuando estoy aquí en Brasil. Entonces, viajé mucho. Y entonces, esto me marcó mucho. Soy una viajera y hoy en día estoy más buscando más enraizarme ahora Mm, en mi país, en esta ciudad, pero tengo alas, alas, olas, no sé. sí. Y lo encuentro con la Gestalt terapia fue una cosa muy que me marcó mucho. Ujú. En Israel
había una terapeuta, Erika Knoller, que había estudiado con Pearls y ella hacía Gestalt Happenings en su casa viernes a la noche. Se tocava música, ella traía, hacía experimentos, Virginia Satir estuvo allá también, y para mí, que había hecho solo terapia en la facultad con psicoanalistas, esto de súbito decir, bueno, ahora cierre los ojos, entre en qué imágenes tienes de lo que estás hablando, entre en esto y da una voz a esta parte, a aquella parte. Esto para mí fue una descubierta, como también cuando fui a los Estados Unidos, estar en contacto con el instituto, hice la formación en el Instituto de Estado de San Francisco, pero además de eso hice varios talleres en Esalen y en otros lugares. Yo creo que esto te da una filosofía de vida, ¿no? Una creencia en el poder de la autenticidad, de la espontaneidad, de ser quien realmente sois. Esto fue muy marcante. Yo pienso que esto es algo que es una marca para mí. Sí, voy a retomar un poco tu experiencia Gestalt en un momento, pero también tengo la curiosidad de saber qué otro ser humano ha sido significativo en tu vida. Mi padre, ¿Quién te marcó? ¿Quieres decir un yo, poco más de cómo? yo creo que la persona que más me marcó fue mi padre. Mi padre fue una persona muy especial. Él hacía teatro, es decir, cuando era joven hacía teatro. Fue profesor de química, matemática, electrónica, todo esto, pero además de esto, era un intelectual en Brasil que era invitado a hacer charlas y todo esto, pero era una persona muy apasionada. Cuando estudiaba matemática conmigo, me enseñaba, hablaba de quién inventó esta teoría, este teorema, y me contaba las historias que el tipo con 19 años fue, era luchar por una prostituta, y en el día siguiente escribió todo a la noche, lo que pensaba y hasta hoy. Todo era un romance, una historia. Y nunca me leía, por ejemplo, historias de Branca de Nieve, Capelucito Rojo. Él me leía historias de Sacco y Vanzetti, de héroes libertarios, eh, de todas las culturas. Y yo pienso que creo que fue la persona que tuvo más influencia en mi manera de ser, mis valores, mis creencias. Eh, yo diría que fue mi padre. Esto no es muy original, No, pero pues pero otro punto para Freud, pero va. Muy no bien. es muy original, pero es verdad. Sí, claro. Sí, me suena a un hombre de renacimiento cuando lo describes así. Sí. Tengo, curiosidad, dijiste tu edad, pero quiero saber cómo experimentas o entiendes la edad. Para mí es difícil. Eh, hay una canción en portugués no una canción, ah, un cantor que dice, un día acordé y me descubrí viejo. Eh, es así, para mí no fue un proceso. Hoy tengo 72 años y me es difícil convivir. Sé que tengo 72 años, pero no es así que fui envejeciendo y fui sintiendo que un proceso se fue. De súbito, veía a los alumnos me llamando de señora, no sé si se dice señora en Sí, español, sí. pero yo llamaba a mi abuela de usted, de Ujú. tú, de você en portugués. Eh, Veo un respeto
al hablar conmigo de los alumnos y mismo ahora cuando doy talleres o doy clases, las personas, ay, qué maravilla, tal. Y yo veo a la gente se relacionando conmigo con la misma admiración que yo tenía cuando llegué a Estados Unidos, por ejemplo, y conocí a los gestalt terapeutas en Esalen, en el Instituto de San Francisco. Es decir, con la admiración que un tipo de 20 años mira a una gestalterapeuta que tiene 60, que ya viajó, ya estuvo aquí, allí, allí. Entonces, estoy con mucha conciencia que no tengo más toda la vida por la frente. Mm, Y esto me está haciendo rever mis elecciones. Hago la cuenta que de 72 quizás tengo más, ¿cuánto? 15, 20 años para viajar, para sentir, porque mismo que la cabeza no esté vieja, digamos así, el cuerpo, la rodilla ya no es más la misma cosa, la energía no es más la misma. Entonces, no es algo fácil para mí. Eh, no consigo ainda absorver essa identidade, não me sinto assim. Eh, yo muchas veces no entiendo porque yo digo a los alumnos, no me llamen de señora, pero ellos tienen 20 años, son 50 años más nuevos que yo, entonces, eh, no sé, yo creo que, por un lado, creo que hay que rever estas posturas. Aquí en Brasil, como en toda América Latina, creo, ¿no? Es más difícil para una mujer más vieja sentirse deseada, bonita, eh, como mujer, es decir, eh, mucho más, es decir, mucho menos que yo veo que ocurre con las mujeres en Europa, ujú. por ejemplo, o quizás en Estados Unidos, no estoy cierta. Brasil es el país donde se hacen más cirugías plásticas, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que por un lado tengo la suerte de ser terapeuta, ser profesora, y en este momento estoy en el auge de mi vida. Recibo muchos cumprimentos, veo a la gente muy... Y yo misma siento que hoy doy clases y hago atendimientos mucho mejor de lo que yo hacía 20 años atrás. Pero por otro lado, tengo menos libertad de poder viajar ahora con la pandemia cero, ¿no? Pero como mujer también yo no soy casada, ¿no? Y para las mujeres de mi edad no es tan fácil Ujú. aquí en Brasil. Entonces, Sí, esa es otra parte de conocerte un poco, que te quería preguntar cómo experimentas y cómo te entiendes en cuestión de tu género y de ser mujer. eh, yo nunca me sentí yo nunca me sentí disminuida por ser mujer, intelectualmente, profesionalmente, no, no. Tanto por lo que te dije que tenía un padre que me estimulaba mucho en esto. Ujú, Y yo, al contrario de mucha gente de Brasil que nunca salió de aquí, yo llego en un congreso internacional, no me siento menos, no tengo vergüenza, es decir, no me siento menos por ser mujer, pero eh, yo pienso que para las mujeres más viejas, del punto de vista amoroso, sexual, la sociedad es menos, es decir, benéfica que con los hombres, ¿no? Por ejemplo, si vas a ver el filme Pontes de Madison, Clint Eastwood, a los 60, 70 años es un galán. No ujú. hay,
ningún filme donde hay una mujer de 70 años que sea, eh, a, a no ser algunos filmes sobre amor de viejos, Mm, pero un romance realmente como Pontes de Eastwood, si fuera el contrario, no hubiera. sí, es Es cierto. decir, yo creo que eh, sí, también aquí en Brasil hay muchos feminicidios del punto de vista de caminar en la calle a la noche, por ejemplo. Me siento muy cautelosa, muy amenazada. Hay muchos robos, asaltos, secuestros. Aquí yo creo que para los hombres es más, no es tan, no se los ve como tan vulnerables. Tengo una tía que compró un muñeco de plástico en Ujú. una, en una tienda de juegos eróticos. Lo vistió y lo puso al lado de en el coche, al lado de su silla, para dar la impresión que estaba con un hombre cuando maneja a la noche. Ujú. Entonces, hay esto. Ujú. Físicamente, solo por ser mujer, me siento más vulnerable. Sí, es muy parecida la situación aquí en México también. Y, es decir, hoy en día, como mujer, no como profesional, como mujer me siento más invisible, me siento invisible. Es decir, camino por la calle, no hay nadie más que no, no escucho más esto, ¿no? Máximo la gente dice, ah, qué lindos los, ¿cómo dice? Los óculos, Sí, lunetas, las gafas, los las lentes. gafas, Ujú. qué lindas gafas, tal, pero es decir, sí, en parte se me ve como más sabia, gracias a Dios por el hecho de ser profesora y terapeuta, uno puede trabajar hasta que esté lúcido, ¿no? Hasta Sí, los 80, 90. Y tenemos una profesión en que cuanto más experiencia, también somos más valorizados, los nuevos quieren escuchar las historias de los más viejos. Cuando cuento que conocí a Laura Pearls personalmente, los ojos brillan, pero entonces es distinto, pero en cuanto a mujer, ya no suscito más deseos o assobios como cuando yo tenía 30, 40 años, ciertamente. Y esto me duele un poco, sí, sí, pues es todo un proceso de duelo. Y me duele a mí la palabra invisible que dices. pero así me siento. Sí. Eh, como mujer, Mm, eh, claro, cuando entro en un congreso de arte terapia o de gestalt, es distinto. Hay ujú, gente que ni conozco que quiere venir a tirar sí, fotos conmigo, ujú, es- pero es otra cosa. Y claro. yo pienso, este es el precio, Ujú, de, ¿no? ujú. Ajá. Y otra pregunta que tengo es, ¿cómo experimentas? Y lo has tocado en diferentes niveles, pero ¿cómo experimentas poder y privilegio en tu vida? Eh, eh, yo eh, no me di cuenta durante mucho tiempo de los privilegios que yo tenía. Era muy crítica como profesora con las personas que no escribían bien, que escribían con errores gramaticales horribles, eh, a veces difíciles incluso de leer, sacar una coherencia de lo que está escrito, personas que no consiguen aprender algunas ideas, pero me di cuenta después que yo tuve el privilegio de tener como padre una persona que me presentó literatura, filosofía,
de estudiar en los mejores colegios, de ir a una universidad, de estudiar en la Universidad de Haifa, después en Estados Unidos. Es decir, tuve la oportunidad de tener contacto con intelectuales. Me acordé, Zygmunt Bauman, por ejemplo, fue mi profesor, fue mi maestro. Eh, y, y hay gente que a veces yo podría dar eh, una avaliación pequeña, 3, 4, 5, medio, 6, de 1 a 10, darle 6, 5 y tal, pero que son personas que a veces son las primeras en sus familias que han podido estudiar, familias donde nadie estudia de camponeses, de campesinos o que son domésticas. Entonces, me doy cuenta del privilegio que yo tuve y hoy en día tengo una mirada mucho más comprensiva y compasiva, compasionada en relación a esto. Eh, Conocí, digo así de experiencias personales, conocí a una persona por WhatsApp, estas cosas. Y cuando nos encontramos una vez, y él me dijo, porque tú vives en la zona central de São Paulo. Nunca me hubiera ocurrido que alguien pudiera sentirse menos por el lugar donde yo vivo en la ciudad de São Paulo o de Río, pero es verdad, unos son de la periferia, otros son mundos distintos. Entonces, aquí en Brasil hoy en día se habla mucho de esto, de, de los privilegios que uno tiene y que no se da cuenta. Y que muchas veces yo tengo una mirada crítica en relación a trabajos escritos de alumnos y tal, pero que no, mi mirada crítica no no llevaba en consideración de dónde viene esta persona, qué esfuerzo hizo para conseguir. Muchas veces toda la familia se contribuye para que la persona pueda hacer una universidad. Eh, yo tengo aquí, tengo no sé cómo llamas en español esto, una persona que viene a trabajar en mi casa de 15 en 15 días, viene a arreglar las cosas, limpiar la casa, más Ujú. pesado. Y bueno, miré otro día una foto que ella me dijo que estaba entrando lluvia en su casa. Me pidió dinero emprestado para poder rehacer el techo que estaba y cuando miré las fotos me quedé, nunca imaginé que ella vivía en un lugar tan sin recursos, tan pobre, las paredes sin pintura, solo en cemento. Eh, es decir, no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos. Eh, Como mujer blanca, yo acostumbraba decir que yo tenía 5 razones de ser discriminada por ser judía, eh, que escuché muchos comentarios no muy favorables de amigos míos. No pareces judía, no, Sí, cosas eso así. no es un halago, ¿verdad? Sí, pero es de amigos míos. Ujú. Tú no pareces judía, para ustedes la cuestión del dinero es muy importante, cosas así. Entonces yo decía que era discriminada por ser judía, por usar la mano izquierda, eh, que para mucha cosa, para aprender, yo aprendí a tocar guitarra como con los diestros. Ujú. No sé cómo se dice aquí, Sí, pero zurdo o diestro. Ujú. solo como los diestros, pero por ejemplo, hacer tricot y crochet nunca Ujú. aprendí. Por ser mujer,
por ser brasileña, sulamericana, esto que tú dijiste del congreso que hubo en Monterrey, eh, es un ejemplo. Es decir, políticamente correcto invitar a los sudamericanos, pero en verdad nadie tiene interés de escucharlos. No, habían 4 personas, de las cuales 3 eran sudamericanas. Los americanos, mismo la gente que nos invitó, no fue a escucharnos. Mis profesores que fueron mis maestros en el Instituto de San Francisco, yo fui a escucharlos, ellos no vinieron a escucharme. Está bien, tenían otras cosas, pero es la verdad. América Latina, América del Sur, no es de mucho interés para, no, a las cosas, la música, el samba, carnaval, fútbol, son los estereotipos. Pero si piensas, por ejemplo, en la producción, en Gestalt terapia, hoy en día yo tengo más interés de intercambiar con colegas latinoamericanos, sudamericanos, porque yo creo que tenemos condiciones sociales muy similares. Fuimos países que fueron colonizados, fuimos invadidos, donde los indígenas fueron exterminados, vivimos dictaduras terribles, todos los países. Es decir, tenemos realidades socioeconómicas muy parecidas. Y la verdad es que cuando yo llego en México, en Argentina, en Uruguay, me siento recibida como una hermana. No siento esto cuando voy a Europa o cuando voy a Estados Unidos. Es una sensación distinta. Sí, sí, hay muchos, como tú dices, o sea, hay filtros en los intereses y son filtros en base al racismo. Claro, Y es muy claro, cierto. claro. Sí, o sea. Entonces, me preguntaste sobre privilegios y poder. Aquí en Brasil ahora se está abriendo espacio en la comunidad gestáltica para hablar de los gestaltistas que son, lo trabajo con la población LGBT, homosexuales, transexuales, que hasta hoy no cabía mucho en nuestras conferencias, no había casi nada de los negros, ¿no? Los descendientes de esclavos, de negros que hay aquí también. En fin, y de los viejos, ¿no? También es otra discriminación, ¿no? La cuestión de la edad. Sí, Entonces, claro. hoy creo que se habla más de esto y yo estoy hablando más de esto, Sí, yo creo que todos estamos aprendiendo a hablarlo. ¿verdad? Ujú. Va. Pues voy a retomar un poquito tu camino Gestalt. Este, Sí. ¿En dónde te lo encontraste? En En Israel. Israel, sí, Ujú. en ¿Y, Israel. ¿Y qué es lo que encontraste? Como cliente, Ujú, como cliente. Mi entrenamiento yo hice en Estados Unidos, ujú, pero mi primer contacto con la Gestalt fue con esta Gestalt terapeuta que se llamaba Erika Knoller. ujú. Era una persona muy especial, tan especial que empezó a hacer teatro a los 90 años. Va. Supe que participó de un filme que nunca alcancé a verlo, pero sobre madre, que ella representó a Madre Teresa de Calcuta a los 90 años. Así Va. que cuando yo miro, yo digo, no, realmente era una persona extraordinaria. Y ella era la terapeuta de toda la comunidad, digamos así, más de izquierda, más Ujú, contracultura de la Universidad de Haifa. mm, Eh, entonces, no solo ella hacía grupos donde cantábamos, ella alquiló una casa y nosotros dividíamos el alquiler, cada uno pagaba, no sé, $50, algo así, que se llamaba Open House for Creativity. Y todos nosotros teníamos la llave de esta casa
y íbamos ahí, siempre nos encontrábamos viernes a la noche y había un cuarto, cuarto no se dice cuarto, ¿cómo se dice? Una sala Ujú. de cosas de arte, una otra para meditación y una sala grande, todo, cada uno llevaba cosas de cocina y ella hacía experimentos de Gestalt. Todos cierren los ojos, imaginen esto, hacía, Mm. transformaba en eventos sociales, experimentos de Gestalt, hacen parejas, uno diga esto para el otro, era muy interesante. Mm. Y fui su cliente. Y fue para mí, nunca me olvido de la primera sesión que tuve con ella, que yo dije que tenía una imagen de mí que yo alcanzaba a hacer cosas que otras personas no alcanzaban. Por ejemplo, un examen de matemática que hubo en el Tecnión, yo fui la única persona que resolvió un problema, pero lo más difícil y los más fáciles no alcancé a hacerlo. Y entonces tenía esta imagen, ella dice que yo sentía como si fuera un buraco, como se dice, a hole, eh, Un agujero, un hoyo. un Ujú. agujero, sí. Y ella me dijo, cierra los ojos, imagínate entrando ahí, describe lo que ves, describe lo que encuentras, y para mí fue una sensación totalmente distinta, una cosa nueva. Dale una voz a lo que encuentras ahí y todo más. Y me enamoré de la Gestalt. Como que cuando llegué en Estados Unidos quise conocer. Y yo conocí primero a Jenny Ryan, Ujú. porque yo fui a los Estados Unidos para hacer una maestría en arte terapia, pero eh, la maestría el curso que fui a hacer no me gustaba, era muy psicanalítico, interpretaciones. Y conocí a Jenny Ryan en una conferencia en Los Ángeles. Y ella me invitó a ir a Louisville, donde ella estaba dando un curso de postformación. Fui a este curso y ella me dijo, ¿por qué no haces la formación con la gente del Instituto Gestal de San Francisco? De lo cual ella fue una de las fundadoras. Y fue así que cuando volví a San Francisco, busqué el Instituto Gestal de San Francisco y que tenía en la época Jerry Cogan, Frank Rubenfeld, Jack Downing, Cindy Sheldon, Celia Thompson Topin, eh, Joe Kamai, muchos profesores de renome. Y fui de la clase de dos amigas que hasta hoy son Lou Gray, Lucana Gray y Willie Cogan. Ujú. Fueron, fueron de la misma clase que yo, hicimos entrenamiento juntas. Y fue muy importante para mí, porque en la época la gestalt terapia era más confrontativa. El agente del instituto, Jack Downing, por ejemplo, era más confrontativo. Pero la gente del Instituto de Gestalt, Frank Rubenfeld, Cindy Sheldon, Celia, eran personas más amorosas, me gustaba más. Mm. En la época yo no se escuchaba hablar de relación dialógica, de la importancia de la inclusión, de la aceptación, no se hablaba de estas cosas. Pero el estilo más amoroso que encontré ahí me gustó mucho y me identifiqué mucho. Pero también iba a Esalen y a Jim Simpkins y todo lo que había, yo iba. Ujú. Así que pude conocer en esta época muchas personas, incluso a Laura Pearls, que vino una noche dar una charla y una demostración en el instituto. Fue muy interesante. ¿Y qué es lo que encontraste en la Gestalt? Entonces, un poco hay Gestalt de Estados Unidos y de Brasil, pero también
Creo que de la época, porque cuando yo estudié en el Instituto Gestalt de San Francisco, no había clases teóricas. Había, creo que una hora por mes o por semana, Cilia daba una clase teórica, pero no nos decían para leer nada, para estudiar nada, todo era muy práctico. La primera 2 horas, ellos, los profesores, trabajaban con nosotros y las otras 2 horas, nosotros trabajábamos con nosotros, con supervisión. Y aprendí mucho con esto. También cuando iba a Esalen, me gustaba mucho ver Richard Price trabajar. eh, no había clases de Gestalt, era práctica. Pero creo que era la época también. Cuando llegué aquí en Brasil, también era esta lo estilo, pero luego en los inicios de los años 80 hubo un deseo y se sintió una necesidad de estudiar. Ujú. Entonces, aquí se tradució mucho, se sintetizé, traducí varios de los capítulos del Pierre Raphael Goodman, de los libros de Pearl, se empezó a estudiar más y entonces yo siempre era vista aquí como una brasileña, pero que traía una gestalt californiana. Mm, Entonces, yo conocía mucho, me sentía fácil de hacer experimentos, de todo tipo de experimentos, silla vacía, diálogo de partes, fantasía dirigida, en fin, yo mm. trabajaba como yo aprendí a trabajar ahí. Pero después aquí hubo una época en que se empezó a estudiar más y también creo que aquí en Brasil había un trabajo más con el grupo. Es decir, en el Estados Unidos, cuando yo estudié, después cambió, pero cuando yo estudié, el trabajo en grupo era con una persona en grupo. Una persona quiere trabajar, se sienta aquí, tiene la silla vacía, hace un trabajo, la gente observa y después, máximo, la gente dice cómo sintió o al final, si la persona tiene algo para decir a una persona importante de sus introyectos, por ejemplo, al padre, ¿no? De decirle, no es porque yo lloro que no soy competente, por ejemplo. Entonces, a veces el terapeuta le decía, entonces mire a su alrededor y diga la misma, elija 3 personas a quien era el máximo de interacción grupal que había. Cuando yo llegué aquí, los gestalt terapeutas aquí habían estudiado psicodrama antes. Y también en América del Sur, creo que la interacción relacional era muy importante. En Estados Unidos se privilegiaba mucho, se buscaba la autonomía del individuo, sentirse fuerte, autónomo, para ser quien es, independiente de la opinión de los otros, de poder ser Sí, asertivo. sí, es mucho una cultura individualista que se Exata, traduce en la terapia. exatamente. Me acuerdo de una vez que yo había una alumna mexicana que estaba ahí, que infelizmente falleció, y 2 negros. Nos identificábamos mucho porque teníamos una forma más afectuosa de relacionarnos. E hicimos un experimento de llegar, de coordinar como si fuera un taller, y de las personas nos miraren y nosotros los mirábamos de vuelta como si fueran parte de la pared. ¿No? Uno te habla, no, uno hace así, sonríe, pero y increíblemente todos nos dieron un feedback que parecíamos más maduros, más autónomos, ¿entendés? Entonces había esta cuestión cultural. Aquí en Brasil no. Eh, Me acuerdo la primera vez que Gary Onte vino aquí, él dijo que parecía que a él tenía la impresión que nosotros éramos muy confluentes.
Eh, pero Pues eso encuentran los individualistas en culturas colectivas, eh, cariño. entonces aquí yo aprendí a trabajar con el grupo, hacer un calentamiento grupal, ver lo que una persona está hablando, qué más, cómo reverbera, qué eco tienen las otras personas, quién ya pasó por algo así, que puede compartir cómo fue su experiencia, trabajar más con el grupo, no con la persona en un grupo, ¿no? Que es que sobre eso también escribió, ¿cómo se llama? Paul El Feeder. libro Beyond the Hot Seat, que salió en los años 80, que también fue una virada, y hoy en día también se habla más de esto en Estados Unidos, Europa, de Sí. trabajar con el campo, eh, como el individuo como parte del campo, ¿no? Como estando en un campo, ¿no? También de buscar, yo creo que hoy esencialmente se busca mucho más relaciones saludables, poder construir networks de relaciones, do que una persona sola como un caballero que va a construir su identidad sola, ¿no? Este es el mito del self-made man americano, ¿no? El tipo Sí, que empieza como un limpiador del banco y llega a ser el dueño del banco, ¿no? así es. Esto no es, para mí, un autor que fue fundamental en el cambio de paradigma fue Gordon Miller, ¿no? Su libro Beyond Individuality, para mí fue un turning point, Sí. porque cuando habla, por ejemplo, de la vergüenza, habla como un fenómeno de campo, no como una personal weakness, como una fraqueza individual, ¿no? Y de la importancia de construir, de que el terapeuta puede ayudar al individuo a construir networks de apoyo mutuo, de interdependencia, no de dependencia, de interdependencia. Entonces, esto fue un cambio muy grande que tuvo en Gestalt. Creo que no fue solo aquí en Brasil, tanto que Gordon Willer no es brasileño, No. pero creo en la Gestalt total, pero que aquí en Brasil y en Latinoamérica de general, las relaciones familiares, las relaciones eh, personales son más fuertes que en los Estados Unidos, yo creo. La Sí. intimidad, hay más intimidad. Sí, pues yo, mi poca experiencia y pues mi poca antropología también entiendo las experiencias de trauma colectiva y trauma social como procesos que se trabajan a nivel colectivo, no a nivel solamente individual. Sí, con certeza. Y yo encontré sociodrama en Buenos Aires con temas postdictadura y pues son traumas colectivas, Sí, son identidades colectivas. con certeza, con certeza. Y mucho de lo que, por ejemplo, yo trabajé en una clínica, se llamaba Clínica de la Raza, en Oakland, Centro de Salud Mental Clínica de la Raza. Y había no sé si conoces, era una clínica con descendientes de mexicanos, Roberto Vargas. Él creó un marco teórico que se llamaba razología, en que se hablaba de la internalización de los presupuestos. Yo no soy como los otros, no quiero a mi gente, no tengo no soy, no quiero, no tengo, no valgo como los otros. Y como esto era después ampliado para nosotros, no somos como los otros, no tenemos las mismas condiciones, habilidad, no queremos todo esto muy fuerte y con la consigna de poder hacer trabajos sociales con la comunidad para transformar el no puedo en sí podemos. Ujú. Eh, eh, ¿Qué es lo que
este presidente de Estados Unidos, que, ¿cómo se llama? Oh, me olvidé el nombre. El presidente antes de Trump, El Obama. Obama. Sí, él hizo toda su campaña en Yes, We Can. Ujú. Yo decía, creo que leyó eso de Roberto Vargas, porque Va. él hacía mucho esto, que no se puede trabajar esa internalización de la opresión, Ujú. trabajando solo con la persona o con las relaciones de la persona con su padre, con su madre. Sí, vas a ir por ahí, vas a encontrar cosas, como es que de evaluación, de la autoestima y todo esto, pero también ellos se sentían devalorizados, ¿no? Sí, Entonces, este campo. es el campo, exactamente, muy interesante eso. Yo trabajé con una mujer que era, el marido le pegaba a punto de que ella tuvo 2 abortos por golpes que tenía de su marido y vinieron los dos a la centro de salud mental. Y fue un proceso tan lindo porque él trabajó como él se sentía disminuido por ser un inmigrante ilegal en Estados Unidos y como toda la frustración del día la despejaba en ella. Y ella, por su vez, también se dio cuenta que en México es mejor ser una mujer que, que sufre violencia que una mujer separada, que en su vida era una vergüenza ser una mujer separada. Y los dos trabajaron juntos, descubriéndose, y se tornaron líderes comunitarios. Fue un trabajo lindo, lindo, porque se dieron cuenta de la internalización de sus prejuicios, de la opresión, la internalización de la opresión. Es eso. Pues hablas así, ahorita dijiste campaña como de Barack Obama y su frase. Yo tengo curiosidad de tu campaña propia y tu trayectoria. O sea, no de todo lo que has hecho, sino cuál es lo tuyo, cuál es el eje o la esencia de tu trabajo en la Gestalt y con el arte. Eh, me haces la misma pregunta que un profesor. Yo hice el doctorado en Saybrook Institute. Me hizo la misma pregunta, porque yo decía, tengo interés en terapia familiar, en meditación, en arte terapia, en Oh, sí, música. en liderazgo social y contracultura. Y él me decía, bueno, no puede, uno decía, no puedes todo, tienes que elegir algunas cosas, pero el otro su orientador me dijo, ¿y qué hay en común entre todas estas cosas? ¿No? Yo pienso que lo que hay en común, que me orienta, es la creencia de que las personas pueden cambiar su destino, pueden cambiar su vida, pueden tener una acción transformadora. Yo creo mucho en el poder de la creatividad, de la arte, eh, de la expresión creativa, del individuo como capaz de poder abrir. Yo creo que como terapeuta y como profesora, siempre quise ayudar a la gente a abrir sus olas, no sé, y volar. Sí, alas, sí. Poder trabajar para que no estén tan atados a, a las cosas, muchas veces a los traumas de infancia, a los traumas psicosociales. Eh, no que yo sea una persona fantástica en ese respecto, también tengo las cosas que son difíciles para mí, ¿no? Te hablé de inicio de algo que nunca había hablado antes. Este año hablé por la primera vez de cómo es para mí tener 72 años. No me reconozco en eso. Y al mismo tiempo me deja un poco melancólica. Más quiero,
quiero poder aprovechar la vida hasta el último momento de la mejor manera posible. Ujú, Como dice Simone de Beauvoir, no quiero vivir en tiempos muertos, mm, no vivir en tiempos muertos, ujú, no adelantar la muerte y dejar de hacer cosas que tengo ganas. Y yo pienso que esta sensación de libertad, de placer en la vida, eh, esto me empuja a poder trabajar esta creencia en el poder de la posibilidad de la gente poder ser el artista de su propia vida. ujú. Esto yo creo que es la esencia de lo que yo hago como terapeuta y como profesora, es lo que me mueve en la vida. Ujú. ¿Y con cuáles obstáculos o con cuáles retos te encuentras en ese camino? Personalmente o cómo. Pues personalmente o socialmente o qué, ¿con qué te topas? Eh, a ver, Me parece que los superas, pero a lo no, mejor hay. no. eh, yo pienso que cada uno tiene los traumas de infancia son muy marcantes, muchas veces muy difíciles de superar. Trabajé con mujeres que fueran abusadas por los padres o por tíos y es muy difícil para estas personas conseguir tener una vida con placer y satisfacción, superar estos traumas. Eh, Muchas veces uno busca cosas alternativas. Yo, por ejemplo, cuando tenía 11 años, tenía 1,72 m, era la más alta de todas las muchachas de mi clase. Los niños no me llamaban para bailar porque eran todos más chicos. Y entonces empecé a gustar de hacer teatro, esportes, otras cosas, pero uno busca cosas alternativas como manera de superar. Pero Son esa esos ajustes sensación, creativos, ¿no? Jack Downing decía una cosa que yo pienso que me marcó mucho. Él decía, uno siempre cae en lo mismo buraco, los buracos, ojeros, Agujero. Ujú, jo- jo- ujú, eh, los más antiguos. ujú. Pero con el tiempo te levantas de ellos más rápido, sales de ellos con más rápido, y también ellos ocupan menos espacio en tu vida. Aprendes a tener otros recursos. Ujú. Entonces, yo creo que hay experiencias que se quedan para toda la vida. Y yo me acuerdo, hablaba con una persona de Chile. Puedo citar su nombre porque es una cosa buena, no es una cosa mala. Marina Varas, Ujú, que vivió en la dictadura chilena, y huyó a Brasil en la época que su novio fue uno de los desaparecidos. La primera vez que encontré con Marina, hablábamos de esto y me encontré con algunas personas ahí, sus hermanos y todo. Y hablábamos que hay personas que no consiguen rehacer su vida. Eh, Como mucha gente después de los campos de concentración se suicidaron porque no alcanzaban a vivir con sus memorias. Pero Marina me dijo, mira, hoy yo soy una persona feliz. Cuando me acuerdo de mi novio, cuando viene el día de su muerte, no, de su desaparecimiento, me quedo triste. Pero hoy yo construí una otra vida. Me siento una persona, puedo cantar, puedo bailar, tengo alegría.
Entonces, yo pienso que, te respondiendo, yo creo que hay cosas que no se puede olvidar, pero hay que aprender, poder aprender a superarlas, no en el sentido de olvidarlas, pero que no se quede en el camino de que puedas construir una vida feliz. Sí, sí, se integran como parte. Entonces, hay cosas muy difíciles, por ejemplo, pobreza, Ujú. dificuldades psicosociales, son cosas difíciles de trabajar, pero hoy en día yo pienso que hay programas aquí en Brasil, en otros lugares también, de dar oportunidad a la gente de periferia, de los barrios más pobres, de tener acceso a la cultura, de tener, es decir, yo con esto yo pienso, yo busco posibilitar a estas personas esta posibilidad de poder construir una otra realidad. Ni siempre se consigue. Eh, en mi vida personal, yo, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a Exalén, yo veía a esta gente ahí en Exalén, yo pensé, "Ah, son seres perfectos, no, así, no son. Cuando se conoce más, hay envidia, hay gelosía, hay dolores, hay las cuestiones humanas, ¿no? Pero, no sé, hoy en día estas cosas cada vez me angustian menos de mi propia vida. Algunas Ujú. cosas me entristecen, Ujú. pero me angustian menos. Me siento más podendo vivir quizás con menos fantasías, pero viviendo más, disfrutando lo aquí ahora, Mm. lo que es posible. Eh, Ahora vivimos un año de pandemia. Hace un año prácticamente que no salgo de mi casa. Yo llamo mi casa de mi búnker, Sí, sí. pero doy clases, tengo proyectos que tengo contacto con. El año pasado pudimos contactar con personas como Gary Onter, Gordon Wheeler, Richard Wagner, Marguerita, varias personas que conocíamos personalmente y que contactamos a través del Zoom. Entonces, uno se va ajustando creativamente, encontrando maneras, y no quedarse llorando porque no puede ir a la playa, porque no puede esto, porque no puede aquello, pero que es posible dentro de lo que es posible. Entonces, Así es. quizás soy menos ambiciosa y más sabia de disfrutar lo que ocurre en el momento. No sé si te respondo, no Sí, sí, sé. claro, claro. Y tengo otra pregunta, que ¿cuál sería uno de tus, no sé ni cómo llamarlo, si es como un momento cumbre, si es una historia favorita, si es un momento que se queda contigo de tus experiencias Gestalt o de lo que te salga ahorita a estas alturas de la conversación? Bueno, yo diría, hay un lugar aquí en Brasil, es una ciudad histórica que se llama Paraty. Es una ciudad histórica de la época colonial. Uno llega ahí y ve las construcciones, como reconoces casi como de Portugal, de España, y es un lugar donde me siento lo que más lo llama de peaks, de moments of peaks, me siento tan feliz ahí, eh, que cuando, porque es una naturaleza deslumbrante, cuando tomo un barco ahí y voy para el medio del océano, puedo, ¿cómo se dice? Mergullar, Bucear. dive, Ujú, bucear. ¿cómo es? Bucear.
sí, entrar en el agua, en el Ujú, océano, ujú, ¿no? sí, el Con scuba. esa naturaleza linda a la vuelta, mucho verde, el agua azul, limpia, verde. Yo me siento tan feliz y así, feliz. Y es un lugar también donde hay mucha música. Me gusta estar con la gente de la ciudad, cantar junto con ellos. Me conocen a 20 años o más. Entonces, cuando llego, es siempre una fiesta. Ah, Selma llegó y tal. La gente más bien, y me siento muy feliz ahí. Ujú, Eh, Siempre que me dicen, cierra los ojos, busca recordarte de un momento, de un lugar donde te sientes feliz, me siento ahí. Eh, no ¿cómo se sé, llama? Paraty. Parachi. Y que la verdad es un nombre indígena, pero Paraty en portugués means also for you. Ujú, sí, Eh, sí. Ah, eh, ok. Quizás, Ujú, creo, me acordé de esto. ujú, Eh, Son los momentos, peak experiences for me. ujú. Qué bellos. Pues mira, la última pregunta que realmente hago es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti y qué crees que siga para Gestalt? Sí, para la Gestalt, yo creo que en este momento, en todo el mundo, se está hablando mucho de la cuestión del campo. Eh, y que yo creo que es tiempo de poder realmente mirar los privilegios, las cuestiones de poder y la cuestión de la gente poder cultivar lazos de más intimidad, de interdependencia, de intimidad, eh, porque la mayoría de la gente los lazos de amor, de amor, porque de solidaridad, de amor, vivimos en un mundo muy individualista, muy individualista. Yo me acuerdo mismo mirando Pearls trabajando, él aquí, el cliente allí, y él era como un director de teatro, ¿no? Say this, now change place, repeat it, do this, do that, pero nunca decía lo que él sentía, no se involucraba. ¿Eh? La verdad tenía pocos amigos también. Era un modelo muy individualista de la Gestalt americana. Y yo creo que hoy en día, a mí me gusta mucho lo que Gordon Willis dice, de que se pueda tener, elegir a la vez una mirada de campo y también una mirada para el intrapsíquico, porque a veces uno necesita de una atención para su vida personal, para su historia personal, para sus conflictos personales. Entonces, yo pienso que hay un cuidado de no caer en una cuestión casi como en la psicanálisis, que todo tiene a ver con la relación con el terapeuta, todo tiene a ver con la relación con el campo, todo es contratransferencial. A veces yo veo ahora esta nueva tendencia en la gestalterapia volviendo a la cuestión transferencial. No es así, ¿no? En este congreso que hiciste en Chile, en Santiago, yo me acuerdo había una persona trayendo algunas esculturas con arcilla de una cliente, diciendo, bueno, yo no sé cómo trabajar con las esculturas, cómo puedo hacer. Y una persona dijo, bueno, ¿por qué no le preguntas qué estas esculturas tienen a ver con tu relación con ella? A mí me pareció un absurdo. Eh, eh, yo pienso que es importante una, una visión con libertad de elegir a qué sistema vas a mirar. Si vas a mirar el sistema más intrapsíquico,
sabiendo que claro, los traumas que tenemos son originarios de relaciones que tuvimos, pero es tan bueno y me da una sensación de pertencimiento cuando siento que alguien se interesa por mi vida personal, que puede mirar las tristezas o duelos que yo tuve o alegrías de mi punto de vista, como Gordon dice, como un terapeuta, como un testimonio íntimo. Él tiene este término, ¿verdad? Intimate witness, como un Así es. testigo íntimo. Ujú. Y yo pienso que esto es muy importante. No solo los terapeutas, las relaciones así. Creo que tenemos que ayudar a la gente a tener relaciones más solidarias, más íntimas, más amorosas. Yo creo, para mí, este es el futuro de la gestalterapia, Mm. especialmente en países como el nuestro, que tiene mucha diferencia social, y que los más ricos no miran las necesidades de los más pobres. Y yo pienso que esto es muy importante. Esto es lo que decía Pearce Hafferen en Goodman, que tiene el final del capítulo Realidad, Emergencia y Evaluación. Hay un trecho que dice, una parte que dice que es imposible a una persona ser feliz sola, en cuanto lo que se pasa en su entorno, las personas en su entorno también no sean felices, no tengan condiciones mínimas, lo Ujú. que Maslow dice, ¿no? Basic needs, ¿no? Atendidos y la posibilidad de sonreír, hasta que la gente a tu alrededor no pueda sonreír, cantar, estar bien, es muy difícil ser feliz sola, ¿no? O solo con tu familia. Yo pienso que la Gestalt tiene que dirigirse a esto, porque si no se quedará para atrás. Mm. Me Eh, recuerda a una canción de jazz de que si uno está encadenado, ninguno es libre. Exactamente, eso, Sí. eso, eso, es eso. Mm. Y personalmente busco también lidar con mis cadenas personales, ¿no? Que nadie está libre de esto, ¿no? Me acuerda, termino, te cuento, hubo un congreso de Gestalt en Curitiba muchos años atrás, en Florianópolis, el sur de Brasil, y que se hizo una representación del terapeuta y del cliente que llegan a los 90 juntos. Uno ya no escucha bien lo que otro dice, pero el cliente dice, ahora a los 90 finalmente libre, ahora quiero solo sexo, drogas y rock and roll. ¿Entendés? Sexo, drogas y rock and roll. Es decir, cada uno tiene su percurso, su búsqueda, ¿no? Y quizás lo que yo busque más en este momento es ser menos crítica en relación a mí misma, Mm. poder mirar mis vulnerabilidades con más amorosidad. Quizás personalmente este sea mi mayor desafío. Ah, pues qué gusto, la verdad, te había encontrado en muchos espacios, no nos habíamos dado el tiempo para poder hablar. Tengo un año persiguiéndote para la entrevista y aquí estamos. Y qué gusto. ¿Hay algo más que tú quieras agregar ahorita a esta conversación? Que me daría gusto poder sentarme contigo en un café y escuchar tus experiencias también. No, Porque pues sí, aquí me preguntaste mucho y yo hablé, me dio ganas sí. también. Claro que te comunicaste con tu sonrisa, con tu mirada, pero me gustaría, me siento mal de no haber te respondido muy pronto. Y No, ahora no te preocupes. siento ganas, no, de verdad, sentiría ganas de podermos sentarnos, de preferencia en un cafecito en México, Me poder parece hablar perfecto, más de bienvenida. Pero sí, ahorita nos quedamos hablando, pero si te parece la grabación, entonces la dejamos aquí por el momento. también. ¿Sí? Ok, Muchas gracias, Emma. Muchas gracias.